Bien, jóvenes de 10º grado, continuando con nuestro tema, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, ya les había dicho en cierta oportunidad, que este movimiento se caracteriza porque la velocidad es constante y la aceleración es cero. Ahora, ¿por qué rectilíneo? Porque su trayectoria es un segmento de recta. Bien, para el día de hoy empiezo con unos conceptos fundamentales. Tenemos que tener bien claros estos conceptos. En la guía aparecen estos conceptos, pero seguro ustedes no los pudieron detallar, de pronto no los vieron. Entonces, se los voy a resaltar hoy. Entonces dice aquí movimiento. ¿En qué consiste el movimiento? Entonces, dice, un cuerpo está en movimiento con respecto a otro si su posición cambia a medida que transcurre el tiempo, midiendo esta posición a partir del segundo cuerpo, por supuesto. Bien, eso es lo que significa movimiento. Entonces, para que un cuerpo se considere en movimiento, es necesario que se tome como referencia otro cuerpo. Ahí lo dice, un cuerpo está en movimiento con respecto a otro si su posición cambia a medida que transcurre el tiempo, midiendo esta posición a partir del segundo cuerpo. Bien, en eso consiste el movimiento. Ese es el concepto de movimiento. Espacio, que es el espacio. Hablamos mucho del espacio. Entonces el espacio lo definimos como todo lo recorrido. Por ejemplo, si me desplazo de un lugar a otro, si yo logro desplazarme de un sitio a otro, voy caminando o voy en un vehículo, entonces decimos que el espacio es ese camino recorrido. ¿Sí? El espacio, todo lo recorrido. El espacio es una cantidad escalar. O sea, no tiene dirección, simplemente la magnitud. El espacio es el camino recorrido. Ahora tenemos desplazamiento. El desplazamiento es un vector, es una cantidad vectorial. Su magnitud es la distancia entre la posición final y la posición inicial. Aquí tenemos la fórmula, podríamos decir. ¿Cómo calcular el espacio? O sea, debemos restar la posición final que ocupa el cuerpo menos la posición inicial. Este símbolo es delta X, esto es variación de la posición. La variación de la posición. ¿Y qué es la posición? Estamos hablando mucho de posición. ¿Qué es la posición? Bueno, la posición es el lugar que está ocupando un cuerpo. Si usted está a la izquierda o está a la derecha, bueno, usted está en un sitio ubicado ahí. Entonces, esa es su posición. Lugar que está ocupando un cuerpo. Reposo. ¿Cuándo se dice que un cuerpo está en reposo? Dice acá. Un cuerpo está en reposo con respecto a otro cuando su posición respecto al segundo cuerpo permanece invariante a medida que transcurre el tiempo. O sea, el tiempo puede estar pasando, ¿cierto? Pero el cuerpo está quieto, no se mueve, sigue ahí fijo. Aquí tenemos la gráfica de lo que es el reposo. Mire cómo la dibuja. Un segmento de recta paralelo
al eje X. Esta gráfica es espacio-tiempo. Olvidaba decirles que en física el eje Y lo vamos a representar con X. Esa X representa el espacio. Y ese espacio puede estar en metros, puede estar en centímetros, puede estar en kilómetros, puede estar en pies, en pulgadas, etc. Y acá sobre el eje X siempre vamos a colocar el tiempo. Y ese tiempo va a estar por lo general en segundos. Tiempo en segundos. Este es el origen. Entonces el cuerpo está quieto cuando la velocidad es cero, cuando no se mueve, está en reposo. Por eso aquí tenemos, dice, la gráfica indica, la gráfica indica que el móvil, es decir, la partícula, el cuerpo, siempre tuvo la misma posición, luego no se movió. Si estoy quieto, me dice quédate quieto, es que no debo moverme para ninguna parte, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Ojo con eso. Entonces eso es decir que el cuerpo está en reposo, velocidad cero, no se movió. ¿Y qué es la velocidad? Bueno, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme se dice que es constante. Dice acá velocidad. ¿Cómo define la velocidad? La velocidad es el cambio de posición en la unidad de tiempo y se expresa por medio de esta ecuación. Ojo. Significa que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo. Son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que significa ese triángulo? Delta X. Variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. Si la posición varía, el tiempo también varía. Para yo trasladarme del colegio a la casa, necesito un tiempo y voy a cambiar también de posición, porque cuando estoy en el colegio estoy ocupando una posición y cuando estoy acá en casa tengo otra posición, entonces hubo un cambio de posición. Y también pasó un tiempo. Para yo llegar del colegio a la casa necesito un tiempo. Por eso tenemos aquí, esto es variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces la variación de la posición la vamos a expresar con X, que es el espacio recorrido, el camino recorrido. Y el tiempo. Entonces la velocidad es espacio sobre tiempo. Variación de la posición, variación del espacio con respecto al tiempo. Bueno, continuando, tenemos ahora dos ejemplos con los cuales queremos identificar los conceptos de posición, distancia, desplazamiento y velocidad. Entonces vemos aquí un gráfico. Dice acá, el gráfico ilustra la trayectoria de un móvil con respecto al tiempo. Esto es posición, es decir, espacio-tiempo. El espacio aquí lo hemos expresado en metros y el tiempo en segundos, a pesar de que no se escribió ahí. Pero sí tenemos el espacio. Entonces una pregunta sería, desde el punto A hasta el punto B, ¿qué distancia se ha recorrido? Esta sería la posición inicial. Aquí estaba por primera vez el móvil cuando lo vimos. Al final lo vimos acá. Pues salió de A y ya está en B, ¿verdad? Entonces, ¿qué distancia recorrió? Si salió desde el origen y llegó al punto B, podemos observar
que la distancia de A a B es 9 metros. Se preguntarán, ¿y por qué 9 metros? Mire de dónde salió. Cuando llegó aquí, había recorrido 3 metros. Luego siguió hasta acá y recorrió 4 metros. Van 7 entonces. 7. Luego recorre 2 metros más. Por lo tanto, tendríamos 3 más 4 más 2, 9. 3 más 4 más 2, 3 más 4, 7, más 2, 9. Entonces, la distancia que hay desde A hasta B es de 9 metros. Nos preguntaríamos por el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia que hay desde la posición final hasta la posición inicial. Aquí les vuelvo a recordar. ¿Cuál es la posición inicial? A, aquí el origen. ¿De dónde salió? Esa es la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? B. Y terminó aquí. Hasta aquí era que iba a llegar. Llegó hasta B. Por eso la distancia que recorrió desde A hasta B es de 9 metros, porque el primer trayecto fue de 3 metros, el segundo trayecto 4 y el tercero 2. Por lo tanto tenemos 3 más 4 más 2, 9. A eso le llamamos distancia. Distancia, la distancia que recorrió, el camino que recorrió es de 9 metros. Y el desplazamiento es la distancia que hay desde la posición final y la posición inicial. ¿Qué distancia hay desde A hasta B? Desde aquí, ojo, ya directamente, sin ir para allá, sino él se va por aquí derecho. Coge esta trayectoria, este camino recto, ¿verdad? Y encuentra que desde aquí hasta acá lo que hay son 7 metros. 7 metros. Entonces, el desplazamiento es 7 metros. Y además, como el desplazamiento es un vector, debemos dar la dirección. Dice, el desplazamiento es 7 metros en una dirección de 17 grados al norte del este. O sea que el ángulo que se forma entre la línea roja de color rojo, entre este vector y el eje de las X, que representa en este caso el tiempo, tenemos 17 grados, una abertura de 17 grados. Luego vamos a ir a otro ejemplo que tenemos acá. Dice, en la gráfica, les voy explicando. En la gráfica, la posición inicial es 0. Va a salir de aquí. Entonces, la posición inicial es 0. Luego dice, la posición final es 0. ¿Cuál es la posición final ahí? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿O hasta dónde la gráfica? Dice que salió de aquí. Vean el recorrido. Bajó, sube y baja. ¿Hasta dónde? Hasta 0. Hasta 0. Entonces, por eso, la posición inicial es 0. Partió de 0. Y se regresó. Esto indica que regresó. Se devolvió. Entonces, por eso la posición final es 0. El espacio recorrido. Ah, qué bien. El espacio recorrido. ¿Cuál sería? Mire, observe el segmento rectilíneo. Y observe el número que está aquí, 20. Entonces, primero recorrió 20. Luego recorrió 10. Ojo, 10.
porque estaba en 20 y bajó a 10, mírelo. Mire, subió y bajó. ¿Cuánto? Aquí subió 20, pero acá bajó 10. Entonces ya tenemos aquí 20 y acá tenemos 10. Luego vuelve a subir. ¿Y cuánto va a subir? Perdón. ¿Cuánto va a subir? Mire, si está aquí en 10 y subió hasta dónde? Hasta 20, hasta 30. Entonces aquí hay de 10 en 10. 10 y 10, 20. Entonces aquí subió 20 más. Y luego baja. Ojo, luego baja. ¿Cuánto bajó? Está aquí. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Desde aquí hasta el piso, ¿cuánto hay? 30, ¿no? Entonces, nos interesa conocer el espacio total recorrido, la distancia que hay desde la posición inicial hasta la posición final. Mire de dónde sale, mire el camino que recorre, la trayectoria. Entonces necesitamos sumar. A ver, entonces salió del punto inicial, que es 0, salió de aquí, llegó hasta aquí, tenemos 20. ¿Por qué 20? Porque mire, observe, desde aquí hasta acá hay 20. Vaya comparando en el espacio, en la posición, aquí en la vertical, sobre la vertical. Y tenemos 20. Luego bajó aquí 10. Mire, estaba en 20, bajó hasta acá, mire, 10. Luego sube 20, porque si está en 10 y llega a 30 nuevamente, debe ser 10 más 10, 20, aquí hay 20. Y luego baja. ¿Hasta dónde bajó? Hasta 0. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Hay 30. Mire todo el camino. Ahora sumamos 20 más 10, 30, más 20, 50, más 30, 80. Aquí se los especifico, se los indico. 20 más 10 más 20 más 30 da 80. El desplazamiento dice que el desplazamiento es 0. No preguntaríamos por qué razón. Dice el desplazamiento es 0 porque volvió al punto de partida. Sí, si usted está acá y llega aquí nuevamente, esto es 0, posición 0, como si se hubiera regresado, como cuando usted está en su casa, va al mercado, sale para el mercado, ¿cierto? Imagínense que de la casa al mercado hay 2 kilómetros. 2 kilómetros. Compró los víveres, hizo la compra, lo que iba a buscar al mercado y se regresa por el mismo camino a su casa. Entonces, fíjense, cuando iba recorrió 2 kilómetros. Y cuando regresó del mercado hacia su casa también recorrió 2 kilómetros. Entonces, cuando iba es positivo. Y cuando venía, cuando regresó es negativo. Voy y luego regreso. Me devuelvo. ¿Qué hay que hacer ahí? Una resta. Hay que restar. Cuando voy es positivo. Cuando regreso es negativo. Por eso hay que restar. 2 menos 2, 0. Entonces aquí está pasando lo mismo. Él caminó tanto, pero luego se regresó. Y el regreso fue desde aquí hasta aquí. Resulta que él había llegado hasta ahí. Llegó desde aquí hasta 30, desde la posición inicial hasta 30 y luego se regresó. Por eso es 0. O sea, es 30 menos 30, que le va a dar 0. Eso se llama desplazamiento. Cuando usted
va a un sitio y se regresa por el mismo camino, el desplazamiento es 0. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento es 0. Hace falta hablar aquí de la rapidez. La rapidez a veces se confunde con la velocidad. La rapidez es un escalar. La rapidez viene siendo la magnitud de la velocidad. O sea, en la rapidez no se tiene en cuenta ni la dirección ni el sentido. En la velocidad se tiene en cuenta la dirección y el sentido. Por eso cuando se va a hablar de velocidad media o de velocidad, sencillamente dividimos el desplazamiento entre el tiempo total. Aquí fíjense que el desplazamiento es 0, ya nos dimos cuenta, porque 20 menos 10, 10 es igual a 10, y 10 más 20, 30, menos 30, 0. Entonces el desplazamiento es 0. Entonces, por eso cuando se quiere hallar la velocidad, se divide el desplazamiento entre el tiempo total. El tiempo total va desde aquí hasta aquí, que serían 6 segundos. Se divide entonces la velocidad, es espacio entre tiempo. Se divide el espacio recorrido, que en este caso puede 0, porque está hablando de la velocidad, se utiliza el desplazamiento. 0 entre 6 me da 0. Si quiero hallar la rapidez, entonces lo que debo dividir es la distancia, el espacio. ¿Y qué distancia se recorrió? Dijimos que la distancia era 80 metros. Entonces se divide 80 entre 6, división. Lo puede hacer con la calculadora si está muy difícil. 80 lo divide entre 6 y le da 13.33. Esta es la rapidez. Entonces fíjense que la velocidad media en este caso sería 0. Se utiliza el desplazamiento. Como el desplazamiento acá fue 0, entonces la velocidad es 0. Pero la rapidez es de 13.33. Bien, jóvenes, damos por terminado esta clase. Me queda desearles mucho éxito en sus estudios, mucha prosperidad. Por favor, no abandonen el estudio, sigan repasando, cumplan con sus compromisos escolares, no solamente en química, ni en física, ni en matemáticas, sino en todas: educación física, español, inglés, ética, artística. Todas las asignaturas son importantes, todas hay que ganarlas para poder estar en el próximo grado. Bueno, entonces, que tengan éxito en sus labores académicas.